Una niña pobre lloraba mientras vendía dulces en una esquina olvidada de la ciudad, hasta que un hombre poderoso apareció y cambió para siempre el rumbo de su destino. Antes de compartir este relato de desesperación y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La tarde caía gris sobre la gran avenida principal. El bullicio de autos de lujo y transeúntes apurados contrastaba brutalmente con la pequeña figura de Lucía, una niña de apenas 9 años, descalza, con un vestido gastado que parecía haber perdido su color hacía mucho tiempo. En sus manos temblorosas sostenía una caja de caramelos que intentaba ofrecer a cada persona que pasaba. ¿Quiere un dulce, señorita? Solo un sol, por favor. Su vocecita se quebraba mientras el viento helado golpeaba sus mejillas enrojecidas. Pero la mayoría la ignoraba. Algunos incluso la apartaban con un gesto de incomodidad, como si la presencia de aquella niña les recordara una realidad que preferían no ver. Lucía contenía las lágrimas, pero al ver cómo nadie se detenía, terminó sentándose en la acera, abrazando la caja contra su pecho. El hambre le dolía más que el frío. Mientras tanto, a unos metros, un auto negro de vidrios polarizados se estacionaba frente a un edificio corporativo. De allí descendía Esteban Montero, un hombre elegante, dueño de una de las empresas más importantes del país. Su traje impecable y su mirada altiva lo distinguían de cualquiera. No era un hombre acostumbrado a ver sufrimiento de cerca, su mundo estaba hecho de lujos, reuniones de negocios y cifras millonarias. Lucía levantó la vista justo cuando él pasó frente a ella. Por un instante, sus miradas se cruzaron, unos ojos inocentes y suplicantes frente a una mirada fría, acostumbrada al poder. La niña, con un hilo de voz, se atrevió a extender la mano. Señor. ¿Me compra un dulce? Es para ayudar a mi mamá que está enferma. El silencio fue eterno. Esteban la observó con un gesto de molestia, como si aquel pedido fuese una interrupción en su mundo perfecto. Dio un paso para alejarse, pero algo en la mirada húmeda de la niña lo detuvo, aunque solo por un segundo. Lo que ninguno sabía en ese momento era que aquel encuentro casual no era producto del azar, y que esa noche marcaría el inicio de una historia que transformaría la vida de ambos de una manera que nadie podía imaginar. Lucía bajó la mano lentamente cuando notó que el hombre elegante no respondía. Un nudo en la garganta le apretaba el pecho, pero trató de mantenerse firme. Sabía que no podía rendirse, cada caramelo vendido significaba unas monedas para comprar medicina para su madre, que llevaba semanas postrada en una cama, luchando contra una enfermedad que la debilitaba más cada día. Está bien, no importa, susurró Lucía, apretando la caja de dulces contra su estómago vacío. Esteban giró el rostro, dispuesto a ignorarla, pero la voz frágil de la niña quedó resonando en su mente como un eco incómodo. No obstante, él sacudió la cabeza con fastidio, pensando, si me detuviera en cada niño de la calle, nunca llegaría a mis reuniones. Unos segundos después, la indiferencia de Esteban fue interrumpida por un gesto cruel de otro transeúnte. Un hombre corpulento, de aspecto impaciente, empujó la caja de Lucía con desprecio. Deja de estorbar, mocosa. Anda a llorar a otra parte. Los caramelos rodaron por la acera, y la niña se arrodilló de inmediato, tratando de recogerlos mientras las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos. Su pequeño cuerpo temblaba de humillación y tristeza. Esteban, ya dentro del lujoso vestíbulo de su edificio, alcanzó a ver la escena desde el reflejo de los cristales. Su ceño se frunció levemente, pero volvió a mirar hacia otro lado. No quería sentir compasión, al menos, eso intentaba convencer a su propio corazón. Lucía recogía uno por uno los dulces del suelo sucio, murmurando entre sollozos. Perdóname, mamá, voy a venderlos todos, te lo prometo. La injusticia de aquella escena, invisible para los demás, quedaría grabada en la memoria de ambos. Para Lucía, como una herida más en su infancia marcada por el dolor. Para Esteban, como una chispa que, aunque trataba de apagar, empezaba a encender una duda en lo más profundo de su conciencia. Lo que Esteban ignoraba era que el destino le tenía preparada una lección que pondría a prueba todo lo que creía sobre el poder, la riqueza y la vida misma. La noche caía y el frío se hacía más intenso. Lucía, con sus pequeñas manos entumecidas, trataba de mantener en orden los caramelos que había recogido del suelo. Sus rodillas raspadas ardían, pero ella no se quejaba. En su interior solo había una voz repitiéndose, tengo que venderlos, tengo que salvar a mamá.
Mientras tanto, Esteban subía en el ascensor de cristal hasta el piso 20 de su empresa. A su alrededor, todo era lujo, pisos de mármol, recepcionistas sonrientes, oficinas iluminadas como si el mundo nunca durmiera. Y, sin embargo, en medio de esa perfección, la imagen de la niña llorando con sus dulces en el suelo lo perseguía sin descanso. Trató de concentrarse en la reunión que lo esperaba, pero la voz de Lucía resonaba en su mente. Es para ayudar a mi mamá que está enferma. Esteban frunció el ceño y murmuró enojado consigo mismo. ¿Por qué me afecta? No es mi problema. Esa niña no debería estar en la calle, debería estar en su casa. ¿Dónde están sus padres? Del otro lado de la ciudad, en una habitación oscura y húmeda, la madre de Lucía tosía con dificultad. Apenas podía levantarse de la cama. Sobre una mesa improvisada, había un frasco de medicina casi vacío. Sus labios resecos murmuraban con preocupación. Dios mío, protege a mi hija, que no le falte un ángel en su camino. De regreso en la avenida, Lucía seguía intentando vender. Se acercaba a las personas con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Quiere un dulce, señor? Es barato, por favor. Pero la indiferencia era la misma. Algunos la ignoraban, otros la rechazaban con brusquedad. El hambre en su estómago le hacía marearse, y por un momento sintió que sus piernas ya no la sostenían. Fue entonces cuando una mujer elegante, con un bolso de marca, la miró con desdén y le dijo: Niña, deberías estar en un albergue, no molestando aquí. Eres una vergüenza para la ciudad. Lucía bajó la cabeza, tragándose las lágrimas. No quería ser una molestia, solo quería salvar a su madre. Lo que nadie sabía era que, en ese mismo instante, Esteban observaba todo desde la ventana de su oficina en el piso alto. Y al ver cómo la niña era despreciada una y otra vez, una inquietud creciente comenzó a invadirlo, presionando un rincón de su corazón que creía dormido. Esteban intentó enfocarse en la pantalla de la sala de juntas, donde los ejecutivos hablaban de cifras millonarias y nuevas inversiones. Sin embargo, su mirada seguía desviándose hacia la ventana. Desde aquella altura podía ver la pequeña figura de Lucía, todavía en la esquina, con la caja entre las manos. Uno de los directores, notando la distracción, le preguntó: ¿Todo bien, señor Montero? Esteban carraspeó y asintió con frialdad. Sí, continúen. Pero por dentro, algo lo inquietaba. Aquella niña no se rendía, a pesar de ser rechazada una y otra vez. Su fragilidad era evidente, pero aún así se mantenía de pie, como si una fuerza invisible la obligara a resistir. La reunión terminó una hora después. Mientras los demás recogían sus cosas, Esteban se quedó unos segundos más frente a la ventana. Su conciencia lo atormentaba. Finalmente tomó su maletín y bajó. Al llegar a la calle, encontró a Lucía aún en la misma esquina, encogida por el frío. Sus labios morados y sus manitos heladas mostraban que ya no tenía fuerzas. Esteban se acercó con paso firme, y la niña, al verlo, reunió el valor para intentar una vez más. Señor, ¿me compra aunque sea uno? Con eso puedo comprar pan para mi mamá. El corazón de Esteban dio un vuelco. A punto estuvo de responder, pero entonces apareció un guardia de seguridad del edificio, quien la apartó con brusquedad. Ya te dije que no puedes estar aquí. Largo, o llamaré a la policía. Lucía retrocedió asustada, aferrando la caja contra su pecho. Esteban frunció el ceño. No entendía por qué le molestaba tanto ver esa injusticia, pero algo dentro de él le impedía quedarse callado. Déjala. Ordenó con voz firme. El guardia se sorprendió. Pero señor Montero, estas niñas ensucian la imagen del edificio. Dije que la dejes. Repitió Esteban, con una mirada que no admitía discusión. Lucía lo miró con los ojos brillantes de esperanza, como si aquella simple intervención fuera un milagro. Y aunque Esteban trataba de convencerse de que solo era un gesto mínimo, en el fondo sabía que esa decisión marcaría el inicio de algo mucho más grande. Lucía, todavía con el miedo reflejado en sus ojitos, apretó la caja de dulces contra su pecho. El guardia retrocedió confundido ante la orden de Esteban, mientras algunos transeúntes comenzaban a mirar con curiosidad la escena. El hombre poderoso, con su porte elegante y su voz firme, se inclinó apenas hacia la niña. Dame todos los dulces que tengas. Lucía abrió mucho los ojos.
¿De todos? Pero, son muchos, señor. Esteban sacó un fajo de billetes de su cartera y lo colocó sobre la caja. La niña lo miró temblando, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Con esto basta, ¿no? No quiero cambio. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía, pero no eran de tristeza, sino de un alivio tan grande que su pequeño corazón parecía no poder soportarlo. Gracias, señor, usted no sabe cuánto me ayuda, mi mamá está muy enferma y yo. Esteban levantó la mano, incómodo. Está bien. Solo, ve a casa, niña. Pero antes de que pudiera girar para marcharse, una mujer que había presenciado la escena se acercó con sarcasmo en la voz. ¿Ahora los millonarios se dedican a regalar dinero a cualquiera? Señor Montero, debería saber que estos niños son unos vividores, seguro ni madre enferma tiene, solo inventa historias para estafar. Lucía se quedó paralizada. El dolor en su rostro era evidente, como si aquellas palabras la atravesaran. Ella intentó balbucear. No, no es mentira, mi mamá sí está enferma, yo no miento. Esteban sintió un impulso extraño, una mezcla de rabia y de necesidad de defenderla. Sin pensarlo demasiado, contestó con frialdad a la mujer. Si no tiene nada mejor que hacer, siga su camino. No tiene derecho a juzgar lo que no conoce. La mujer bufó y se alejó indignada. Lucía, en cambio, miraba a Esteban con una mezcla de admiración y gratitud. En ese instante, algo empezó a quebrarse en la coraza de aquel hombre acostumbrado a la frialdad de los negocios. Esteban respiró hondo. No entendía por qué, pero no podía dejarla sola en esa calle. Dime, niña, ¿dónde vives? Lucía dudó un momento, como temiendo que él se arrepintiera, pero finalmente susurró con voz temblorosa. En el barrio San Miguel, en una casita chiquita, yo puedo mostrarle. Esteban asintió. Lo que empezó como un simple gesto de compasión, estaba por convertirse en el inicio de un viaje inesperado que removería su vida desde sus cimientos. Esteban abrió la puerta trasera de su lujoso automóvil negro. El chofer, sorprendido, lo miró esperando órdenes. Llévanos al barrio San Miguel, dijo con tono seco. El chofer arqueó las cejas. ¿Está seguro, señor Montero? Esa zona no es precisamente segura. Haz lo que digo, replicó Esteban, cortante. Lucía subió tímidamente al asiento trasero, sin querer ensuciar el cuero impecable con su ropa gastada y polvorienta. Sus manos sudaban mientras miraba a Esteban con mezcla de miedo y gratitud. El auto avanzó, alejándose de las luces brillantes de la ciudad. Poco a poco, las calles anchas y modernas se transformaron en caminos más estrechos, llenos de baches, con casas humildes de ladrillo sin pintar. La diferencia era tan marcada que parecía un mundo completamente distinto. Lucía apretaba contra su pecho la caja de caramelos vacía. El silencio era incómodo, hasta que con voz temblorosa murmuró. Señor, gracias por ayudarme. Yo sé que la gente piensa que los niños de la calle solo molestamos, pero yo solo quiero que mi mamá viva un poquito más. Esteban apretó la mandíbula, incómodo con aquellas palabras que le atravesaban el alma. No sabía qué contestar. Finalmente, el auto se detuvo frente a una pequeña casa de madera y calaminas. Una puerta vieja, una ventana rota y una luz tenue filtrándose desde dentro mostraban la dura realidad. Lucía bajó corriendo y abrió la puerta con cuidado. Desde el interior, una voz débil la llamó. Lucía, ¿eres tú? Era su madre, Rosa, acostada en una cama improvisada. Sus labios pálidos y sus ojos cansados reflejaban la gravedad de su enfermedad. Al ver entrar a su hija, trató de sonreír. Mamá, traje dinero para tus medicinas, un señor bueno me compró todo. Esteban apareció en el umbral, y Rosa lo miró con sorpresa. Intentó incorporarse, pero la tos la obligó a recostarse de nuevo. No, no se moleste, señor, gracias por cuidar a mi niña. Esteban, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Estaba frente a una mujer que luchaba contra la vida misma y una niña que hacía lo imposible por salvarla. En su interior, algo empezaba a quebrarse. El contraste entre su mundo de lujo y aquella miseria era tan brutal que no podía apartar la mirada.
Lo que aún ignoraba era que detrás de esa madre enferma y esa niña inocente, había un secreto enterrado que lo conectaba mucho más de lo que jamás habría imaginado. Rosa intentó incorporarse en la cama, pero la debilidad era demasiado grande. Tosió con fuerza, cubriéndose la boca con un pañuelo desgastado que mostraba manchas de sangre. Lucía corrió hacia ella con desesperación. «Mamá, no te esfuerces. Ya estoy aquí, y traje dinero, podremos comprar tus medicinas». Esteban observaba en silencio. Aquella escena lo estremecía de una manera extraña, como si una parte de él reconociera un dolor que había preferido enterrar durante años. Se acercó lentamente y dejó el paquete de caramelos sobre la mesa. Después, con voz baja pero firme, preguntó: «¿Ha visto un médico? ¿Cuál es su diagnóstico?». Rosa lo miró sorprendida por su interés. Con dificultad, respondió: «No, los médicos son caros, solo compro lo que puedo en la farmacia, pero ya casi no sirve». Esteban frunció el ceño. Sacó su teléfono y empezó a marcar. «Mañana mismo vendrá un doctor de confianza. Yo me encargaré». Lucía abrió mucho los ojos, incrédula. «¿De verdad, señor? ¿Un doctor para mi mamá?». Él asintió con frialdad, aunque por dentro sentía un torbellino. No entendía por qué lo hacía, pero algo en su interior lo obligaba. Rosa, con lágrimas en los ojos, trató de agradecer. «Señor, no sé por qué nos ayuda, pero que Dios lo bendiga». Esteban desvió la mirada, incómodo. En ese momento, notó un pequeño marco de madera sobre la mesa, con una fotografía en blanco y negro. Se inclinó para verla mejor, y su corazón dio un salto. La foto mostraba a una mujer joven con uniforme de empleada doméstica, de pie frente a una casa lujosa. A su lado, un hombre mucho más joven de lo que Esteban recordaba, su propio padre. Sus manos temblaron al sostener el marco. «¿Dónde consiguió esta foto?», preguntó, con la voz más dura de lo que pretendía. Rosa se sobresaltó. Bajó la mirada y respondió apenas en un susurro: «Esa foto es parte de mi pasado, no pensé que usted lo notaría». El silencio cayó pesado en la habitación. Lucía miraba confundida a ambos, sin entender por qué el rostro de Esteban se había puesto tan serio. Algo estaba claro, esa foto no era casualidad. Había un lazo escondido entre Rosa y la familia de Esteban que estaba a punto de salir a la luz. El silencio en la pequeña habitación se volvió insoportable. Esteban seguía sosteniendo el marco con la foto, sus dedos apretándolo con fuerza. Su mirada era dura, pero en el fondo de sus ojos había una mezcla de confusión y enojo. «Explíqueme, ¿qué significa esto? ¿Por qué está mi padre en una foto contigo?». Rosa bajó la cabeza. Sus manos temblaban mientras trataba de encontrar las palabras correctas. «Hace muchos años, yo trabajé como empleada en la casa de su familia. Era joven, y no tenía nada, esa foto fue tomada en esos tiempos. Yo servía en la cocina, limpiaba los pasillos, cuidaba de la casa». Esteban la interrumpió con voz cortante. «Eso no explica nada, ¿qué tiene que ver usted con él?». Lucía miraba a ambos con ojos asustados, sin entender la tensión que llenaba la habitación. «Mamá», susurró, «¿qué pasa? ¿Quién es él para nosotros?». Rosa tragó saliva, sus lágrimas comenzaban a brotar. «Lucía, hija. Hay cosas que nunca quise contarte porque pensé que solo te harían sufrir. Pero parece que el destino decidió que la verdad saliera a la luz». Esteban dio un paso al frente, su sombra cubriendo casi toda la cama. «Diga la verdad, Rosa, ¿cuál es su historia con mi padre?». La mujer respiró profundamente y, con la voz rota, confesó: «Su padre fue el hombre que me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Yo trabajé para él por años. Me ayudó a sobrevivir cuando no tenía nada, y aunque entre nosotros nunca existió un vínculo oficial, él conocía mi vida, incluso cuando Lucía nació». Esteban sintió un golpe en el pecho. Sus pensamientos se confundieron. «Está insinuando que mi padre sabía de ustedes, que mi padre tuvo algo que ver con tu hija». Rosa cerró los ojos, y sus lágrimas rodaron sin control. «Sí, su padre sabía que existíamos. Él es parte de esta historia más de lo que usted imagina». Lucía miraba a su madre sin comprender del todo, pero algo dentro de ella intuía que aquella revelación cambiaría su vida para siempre. Esteban, con la respiración agitada,
Comprendió que lo que había descubierto no era un simple encuentro casual en la calle. Era el inicio de una verdad que podía sacudir los cimientos de su propia familia. El ambiente se cargó de tensión. El tic-tac de un viejo reloj en la pared parecía retumbar en el pecho de Esteban, que no podía apartar los ojos de Rosa. «Quiero que hable claro de una vez, ¿qué sabía mi padre de usted y de su hija?», exigió, con un tono autoritario. Rosa respiró profundo, luchando por controlar la tos que la consumía. Se aferró a la mano de Lucía, como buscando fuerzas en la inocencia de su niña. Su padre, don Arturo Montero, sabía que yo era madre soltera. Me apoyó en secreto cuando me enteré de que estaba esperando un bebé. Nunca lo dijo en voz alta, nunca lo reconoció frente a nadie, pero me ayudó a que no muriera de hambre. Él era un hombre duro, pero en el fondo tenía un corazón más humano que el suyo. Esteban sintió que esas palabras lo atravesaban como cuchillos. Conocía a su padre como un hombre severo, calculador, más preocupado por los negocios que por la gente. Escuchar que había tenido un gesto de compasión con alguien en secreto lo descolocaba. ¿Y qué pretende, insinuar que mi padre es el padre de su hija?, soltó Esteban con incredulidad, aunque en el fondo temía la respuesta. Rosa negó lentamente con la cabeza, aunque sus ojos mostraban un brillo extraño. No. Lucía no es hija de Arturo. Pero si fue él quien me dio un trabajo cuando nadie más lo hizo, quien me permitió sobrevivir. Él me trató como a una persona, cuando otros solo me despreciaban. Para mí, fue casi como un ángel en medio de mi miseria. Lucía, confundida, preguntó con inocencia. Entonces, ese señor fue bueno contigo, mamá, ¿y él también sabe de mí? Rosa acarició el cabello de su hija y suspiró. No, hija, él murió antes de conocerte. Pero si hubiera vivido, estoy segura de que habría velado por ti. Esteban apretó los puños. Una parte de él quería creer que su padre había sido capaz de esa bondad, pero otra parte no soportaba la idea de que hubiese llevado una vida paralela de secretos que él nunca conoció. Se levantó y caminó por la pequeña habitación, incapaz de quedarse quieto. Todo esto es demasiado. No tiene sentido. Si mi padre les ayudó en secreto, ¿por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué me entero ahora, en esta choza, frente a una niña que llora vendiendo dulces en la calle? Rosa lo miró con firmeza a pesar de su fragilidad. Porque el destino quiso que lo supieras. Y aunque intentes negarlo, Esteban, esta niña llegó a tu vida por una razón. El silencio volvió a caer. Y en lo profundo del corazón de Esteban, una semilla de duda y de intriga empezaba a crecer, cambiando poco a poco la forma en que veía a aquella pequeña niña de la calle. La respiración de Rosa se tornaba cada vez más agitada. Su rostro pálido y sus labios resecos revelaban que la enfermedad avanzaba con rapidez. Lucía, desesperada, intentaba acomodar las mantas viejas para cubrirla, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Mamá, no te duermas, por favor», suplicaba la niña. Esteban se inclinó, preocupado. A pesar de su resistencia interna, entendía que la mujer estaba al borde de un colapso. Tomó de inmediato su teléfono. «Doctor Herrera, necesito que venga de urgencia al barrio San Miguel. Es un caso delicado». La voz al otro lado de la línea respondió sorprendida. «¿San Miguel? Señor Montero, ese lugar no es seguro, no puede trasladar a la paciente». Esteban miró la cama improvisada, la debilidad de Rosa y la angustia de la niña. «No puede moverse. Venga de inmediato, y traeré seguridad para usted». Colgó y de inmediato hizo otra llamada para enviar un vehículo de escoltas. Lucía lo observaba con un brillo de esperanza en los ojos. «¿De verdad traerá un médico, señor?». Esteban asintió, aunque con gesto serio. «Sí. Y no solo un médico, traeré todo lo que necesite. Tu madre no morirá sin luchar». Pero en ese instante, un ruido fuerte golpeó la puerta de la humilde vivienda. 3 hombres del vecindario entraron sin pedir permiso. Tenían el aspecto rudo de quienes viven de la calle y de los favores sucios. «Rosa, ¿dónde está el dinero?», gruñó uno de ellos. Lucía se aferró a su madre, aterrada. Esteban se interpuso, su presencia imponente llenando el cuarto. «¿Qué significa esto? ¿Quiénes son ustedes?». El hombre más grande lo miró con desdén. «No es asunto suyo, ricachón.
Rosa nos debe plata por las medicinas fiadas. O paga ahora, o nos llevamos lo que haya en la casa. Esteban apretó los puños, la rabia ardiendo en sus venas. No podía creer que aprovecharan la debilidad de una mujer enferma y una niña indefensa para exigir dinero. Rosa, con la voz débil, intentó suplicar. Por favor, denme más tiempo. Yo les pagaré. Pero el líder de los hombres avanzó, dispuesto a arrebatar lo poco que tenían. Y justo en ese momento, Esteban dio un paso adelante, con la mirada encendida. Ni un paso más. Si quieren pelear, tendrán que hacerlo conmigo. El ambiente se llenó de tensión. Lucía apretó los ojos con fuerza, mientras las sombras de aquellos hombres parecían oscurecerlo todo. El silencio se volvió espeso, apenas roto por la respiración entrecortada de Rosa. Los tres hombres miraban a Esteban con burla, como si su traje caro y su porte elegante no significaran nada en aquel barrio. Míralo, el señorito cree que puede darnos órdenes porque usa zapatos de oro. Dijo uno, soltando una carcajada. Lucía se escondió detrás de Esteban, temblando, mientras el más corpulento se adelantaba. Ricachón, no sabes con quién te metes. Suéltanos el dinero y te vas de aquí sin problemas. Esteban respiró hondo. No era un hombre acostumbrado a las peleas callejeras, pero su determinación era firme. Dio un paso al frente y respondió con voz dura. Yo no negocio con amenazas. Si Rosa les debe algo, yo cubriré esa deuda. Pero no permitiré que se atrevan a tocarla a ella ni a su hija. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la seguridad en sus palabras. ¿Y qué pasa si no queremos tu dinero?, replicó el líder, acercándose con gesto desafiante. Esteban lo sostuvo con la mirada. Entonces tendrán que enfrentarse a alguien que puede destruirlos sin mover un dedo. No tienen idea de quién soy. En ese momento, se escucharon pasos apresurados fuera de la casa. Dos hombres de seguridad vestidos de negro irrumpieron en la vivienda, alertados por la llamada de Esteban. Los intrusos retrocedieron, nerviosos. Señor Montero, ¿todo bien?, preguntó uno de los guardias. El líder de los cobradores gruñó, frustrado. Esto no acaba aquí. Algún día no estarán sus guardaespaldas para protegerlo. Dicho esto, los tres hombres se retiraron, lanzando miradas amenazantes. Lucía, aún asustada, abrazó a su madre con fuerza. Esteban se quedó mirando la puerta, el pulso acelerado. Por primera vez en mucho tiempo, había puesto su vida en riesgo por alguien más, y aunque no lo admitiera, aquella sensación lo hacía sentir vivo. Rosa lo observaba con lágrimas en los ojos. Usted no tenía por qué arriesgarse, pero lo hizo, ¿por qué? Esteban guardó silencio unos segundos, y luego respondió con voz baja. Porque nadie más debería tratar de aprovecharse de alguien tan vulnerable como ustedes. Pero en el fondo de su corazón, Esteban sabía que su respuesta era solo una excusa. Había algo mucho más profundo empujándolo a permanecer a su lado. Y mientras la tensión se desvanecía lentamente, Rosa comenzó a toser con tanta fuerza que su cuerpo entero se sacudía. El pañuelo volvió a teñirse de sangre. Lucía gritó desesperada. Mamá, no, por favor, aguanta. Esteban sintió un escalofrío. El tiempo se estaba agotando. Los guardias ayudaron a despejar la casa, y en cuestión de minutos se escuchó el claxon de un auto elegante aparcando frente a la vivienda. Del vehículo descendió el doctor Herrera, un hombre de mediana edad, vestido con un impecable abrigo oscuro y un maletín de cuero en la mano. Esteban le abrió el paso con urgencia. Doctor, la paciente está en la cama. Necesito que la revise de inmediato. El médico observó el entorno con cierta incomodidad, pero asintió y se inclinó sobre Rosa. Tomó su pulso, revisó su respiración y escuchó sus pulmones con el estetoscopio. Su expresión se fue tornando más seria con cada minuto. Lucía se aferraba a la mano de su madre, con lágrimas cayendo silenciosas. ¿Va a estar bien, doctor? Diga que sí, por favor. El doctor cerró el maletín y miró primero a Esteban, luego a Rosa. La situación es delicada. Su madre presenta un cuadro avanzado de insuficiencia pulmonar. Probablemente por una infección maltratada que se ha complicado con los años. Necesita atención hospitalaria urgente, medicación especializada y reposo absoluto. Si no se hace algo pronto,
temo que le queden pocas semanas. Lucía rompió en llanto, abrazando a su madre con desesperación. No, mamá, no me dejes. Rosa acarició su cabello con ternura, aunque sus ojos estaban húmedos de dolor. Hija, no llores, aún no me voy. Lucharé, porque tú eres mi razón de vivir. Esteban, con el ceño fruncido, apretó los puños. No acepto semanas como respuesta, doctor. Quiero que haga lo necesario. Dinero no es el problema. El doctor lo miró con seriedad. El dinero puede pagar tratamientos, pero no garantiza milagros. Aún así, con la atención adecuada, podríamos estabilizarla y darle más tiempo de calidad. Esteban asintió con firmeza. Entonces no perdamos un segundo. Trasládenla a la mejor clínica, ahora mismo. Rosa negó con la cabeza, débil. No, no quiero ser una carga, ni arruinar la vida de mi hija con tratamientos imposibles. Esteban se inclinó hacia ella, con una intensidad que incluso lo sorprendió a sí mismo. Usted no decide sola. Esta niña no puede quedarse sin madre. Haré todo lo que esté en mis manos para salvarla. Lucía lo miró como si estuviera frente a un héroe. En sus ojos brillaba una esperanza que nunca antes había sentido. Lo que Esteban no sabía era que aquel compromiso lo arrastraría a un laberinto de decisiones que pondrían a prueba no solo su fortuna, sino también su propia humanidad. Esa misma noche, Esteban ordenó que trajeran una ambulancia privada. Los vecinos se asomaban por las ventanas, murmurando entre sí mientras el vehículo iluminaba con sus sirenas silenciosas las calles oscuras del barrio. Lucía no soltaba la mano de su madre ni un segundo. Mientras los paramédicos colocaban a Rosa en la camilla, la niña repetía entre sollozos. Vas a estar bien, mamá, este señor te va a ayudar, ya no tendrás que sufrir. Esteban subió a la ambulancia con ellos, algo que sorprendió incluso a su chofer. No era propio de un hombre como él involucrarse tanto en los problemas ajenos. El trayecto hasta la clínica fue tenso. Lucía miraba a Esteban con admiración y temor al mismo tiempo. No sabía si confiar del todo en aquel millonario, pero intuía que su madre estaba viva gracias a él. Al llegar, el contraste fue brutal, puertas automáticas, pisos brillantes, olor a desinfectante y enfermeras que corrían al ver ingresar la camilla. Rosa fue llevada de inmediato a una sala de emergencias. Lucía intentó seguirla, pero una enfermera la detuvo con suavidad. No puedes entrar, pequeña. Déjanos trabajar. La niña giró hacia Esteban, con ojos suplicantes. Él dudó un segundo, y luego habló con tono de mando. Ella entra conmigo. Es su hija, y yo me hago responsable. Las enfermeras, reconociendo su autoridad, permitieron el ingreso. Dentro de la sala, los médicos comenzaron a conectar a Rosa a máquinas, colocando sueros y oxígeno. Lucía observaba todo con temor, apretando fuerte la mano de su madre. Mientras tanto, Esteban recibió una llamada en su celular. Era su socio principal, un hombre de voz áspera. Esteban, ¿dónde estás? Te necesitamos en la junta. No puedes desaparecer así. Esteban respiró profundo, mirando a la niña y a la mujer luchando por respirar en la camilla. No puedo. Tengo un asunto más importante que atender. ¿Más importante que un negocio millonario? Bufó su socio. Sí. Respondió Esteban, cortando la llamada sin dar más explicaciones. En ese instante, Rosa abrió los ojos débilmente y lo miró. Señor, usted no tenía que hacer todo esto, no nos debe nada. Esteban sintió un nudo en la garganta, pero su voz fue firme. Quizá no les deba nada, pero siento que esta es la primera vez en años que hago lo correcto. Lucía lo miraba con ojos llenos de fe. Y aunque Esteban aún intentaba convencerse de que todo era circunstancial, en lo más profundo de su alma comenzaba a entender que estaba entrando en una lucha que cambiaría su vida para siempre. Horas después, Rosa permanecía conectada a un tanque de oxígeno, su respiración algo más estable. Lucía se había quedado dormida, abrazada a su brazo, exhausta tras tantas horas de angustia. Esteban esperaba en la sala contigua, sentado en una butaca de cuero blanco. El doctor Herrera salió finalmente con una carpeta en las manos. Su expresión era grave. Señor Montero, ya tenemos los resultados preliminares. Esteban se levantó de inmediato. Hable claro, doctor.
La señora Rosa presenta una fibrosis pulmonar avanzada. Es una enfermedad crónica y progresiva. El oxígeno la estabiliza, pero sin un trasplante de pulmón, su tiempo es limitado. El corazón de Esteban se hundió. ¿Cuánto tiempo? El médico bajó la voz. Si sigue solo con oxígeno y medicación, quizás unos meses. Con el trasplante, podríamos darle varios años más, pero es un procedimiento costoso, riesgoso y, sobre todo, difícil de conseguir. Las listas de espera son largas. Esteban se llevó una mano al rostro, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía impotente. Entonces busque una solución. Si hay que pagar, se paga. Si hay que mover contactos, yo los tengo. No aceptaré un no como respuesta. El doctor lo miró con seriedad. Dinero ayuda, pero no lo es todo. Necesitamos un donante compatible, y eso puede tardar. Mientras tanto, la prioridad es estabilizarla y darle la mejor calidad de vida posible. Esteban asintió, aunque su mente ya trabajaba a toda velocidad. Justo en ese momento, la puerta se abrió con brusquedad. Una mujer elegante, de mirada dura y voz autoritaria, entró a la sala. Era Marcela, la hermana de Esteban. Así que era cierto, abandonaste la junta directiva para traer a una extraña a la clínica más exclusiva del país. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Esteban? El empresario la miró con frialdad. Haciendo lo correcto. Marcela soltó una risa sarcástica. ¿Lo correcto? ¿Malgastar recursos de la familia en una mujer desconocida y su hija callejera? Vas a arruinar nuestra reputación. Las palabras resonaron con fuerza en la habitación. Esteban apretó la mandíbula. Marcela no lo sabía, pero cada palabra suya lo empujaba más hacia la determinación de proteger a Lucía y a su madre, sin importar el precio. El aire se volvió denso en la sala cuando Marcela cruzó los brazos, mirando con desdén hacia el cuarto donde Rosa descansaba. No entiendo en qué momento perdiste la cabeza, Esteban, salvar a una desconocida, gastar dinero de la familia y exponernos a rumores. ¿Qué dirán los inversionistas cuando se enteren de que tu prioridad no son los negocios, sino una pobre enferma y su mocosa? Esteban la observó con una calma tensa, como un volcán a punto de estallar. Lo que piensen los inversionistas me tiene sin cuidado. Estoy cansado de fingir que el dinero lo es todo. Esta mujer está muriendo, y su hija se quedó sola vendiendo dulces en la calle para salvarla. ¿Eso no te dice nada, Marcela? Ella arqueó una ceja, con una sonrisa venenosa. Lo único que me dice es que eres débil. ¿Y papá nunca crió hijos débiles, o acaso olvidaste quién eres? Somos Montero. Estamos por encima de esta gente. Lucía, que había despertado y escuchaba desde la puerta entreabierta, se quedó paralizada. Su corazoncito se encogió al oír cómo aquella mujer los llamaba con desprecio, como si no fueran humanos. Esteban la notó, y de inmediato caminó hacia la puerta para cubrirla con su cuerpo, evitando que recibiera más insultos. Luego se giró hacia su hermana. Escucha bien, Marcela. No me importa el apellido, ni la junta, ni los negocios. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo lo que me dicta la conciencia. Y si tengo que enfrentarme a ti, a la familia o a quien sea, lo haré. Marcela lo miró incrédula, sin poder creer que su hermano, el frío empresario, le hablara con tanta firmeza. Te vas a arrepentir, Esteban. Estás manchando el nombre de nuestra familia por una extraña. Y cuando llegue el momento, yo misma te lo recordaré. Dicho esto, salió de la sala con paso firme, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Lucía levantó la mirada hacia Esteban, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué la señora lo odia tanto, por ayudarnos? Esteban se agachó para quedar a su altura, y con voz baja le respondió. Porque hay gente que teme lo que no entiende, Lucía. Y porque en este mundo, ser justo a veces significa hacer enemigos. La niña lo abrazó con fuerza, y por un instante, Esteban sintió algo que nunca había sentido, la necesidad de protegerla como si fuera su propia hija. Esa misma noche, Esteban salió de la clínica con el ceño fruncido. Su chofer lo esperaba, pero en lugar de ir a casa ordenó. Llévame a la oficina. Ahora. El hombre obedeció en silencio. Esteban necesitaba pensar, y sobre todo, actuar. No podía quedarse de brazos cruzados esperando a que la enfermedad de Rosa avanzara.
Al llegar, encendió las luces de su despacho y abrió su computadora portátil. Su agenda estaba llena de contactos, médicos internacionales, filántropos, directores de hospitales. Tomó el teléfono y comenzó a llamar uno por uno. Necesito información sobre trasplantes de pulmón, sí, estoy dispuesto a cubrir todos los gastos. Dinero no es problema. Al otro lado de la línea, una y otra vez recibía respuestas similares. Las listas de espera son largas, señor Montero. No importa cuánto pague, no se puede saltar los protocolos. Esteban golpeó la mesa con frustración. Por primera vez, el dinero y el poder parecían inútiles. Mientras tanto, en la clínica, Lucía se mantenía junto a su madre, acariciando su mano. Susurraba entre lágrimas. Aguanta, mamá, el señor Esteban va a encontrarte una cura. Yo lo sé. Rosa la miraba con ternura, aunque en su corazón temía no lograr resistir. Al amanecer, Esteban regresó con el rostro cansado pero la determinación intacta. Se acercó a la habitación y encontró a Lucía dormida sobre la cama de su madre. Rosa, despierta, lo miró con ojos débiles pero llenos de gratitud. Señor Montero, no sé por qué hace todo esto. ¿Podría olvidarse de nosotras y volver a su vida perfecta, que lo ata aquí? Esteban guardó silencio unos segundos, luego respondió con voz grave. Porque vi en tu hija algo que me recordó a mí mismo. Yo también crecí con carencias emocionales, aunque rodeado de riqueza. Vi en ella una fuerza que nunca tuve. Y porque, si mi padre de verdad las ayudó en el pasado, siento que es mi deber continuar lo que él empezó. Rosa lo observó con lágrimas en los ojos. Entonces, tal vez no fue casualidad que Lucía se cruzara en tu camino. En ese momento, Esteban recibió un mensaje urgente en su teléfono. Era de uno de sus contactos médicos. Hay una posibilidad en el extranjero. No está asegurado, pero si quiere, puedo abrirle la puerta a una evaluación preliminar. Esteban apretó el celular con fuerza. Por primera vez, veía un rayo de esperanza. La mañana en la clínica inició con un leve rayo de esperanza. Esteban entró a la habitación con paso decidido, el teléfono aún en su mano. Rosa lo miró débil desde la cama, mientras Lucía despertaba con los ojos hinchados de tanto llorar. Hay una opción, anunció Esteban con voz firme. Lucía se incorporó de inmediato, sus ojitos brillando. ¿De verdad, señor, encontró una cura para mi mamá? Esteban asintió. Un contacto en Estados Unidos me habló de un programa especial de trasplantes. Es difícil entrar, pero puedo hacer que evalúen a tu madre. Si aceptan, habría una oportunidad real. Rosa negó con la cabeza, asustada. Eso suena demasiado, yo no podría viajar, no tengo fuerzas, y mucho menos dinero. Esteban se inclinó hacia ella. Deja de pensar en el dinero. Eso no es tu problema, es el mío. Solo concéntrate en vivir. La puerta se abrió de pronto, y entró Marcela, con un periódico en la mano. Lo arrojó sobre la cama de Rosa con gesto furioso. ¿Ves lo que has causado, Esteban? Ya es noticia. Los titulares dicen, magnate Montero abandona negocios por mujer desconocida en estado terminal. La prensa huele escándalo, y nuestras acciones comenzaron a caer esta mañana. Esteban recogió el periódico y lo lanzó a un lado. ¿Y qué importa? La vida de una persona vale más que todas esas acciones juntas. Marcela lo señaló con el dedo, rabiosa. Estás poniendo en juego el legado de nuestra familia por una extraña. Y lo peor, te estás dejando manipular por esa niña que finge lágrimas para conseguir tu dinero. Lucía sintió cómo se le rompía el corazón. Bajó la mirada, con lágrimas cayendo sin poder detenerlas. Yo no finjo, susurró, con la voz quebrada. Esteban la abrazó de inmediato, protegiéndola detrás de él. Su voz resonó con autoridad. No vuelvas a hablar así de ella. Si no tienes compasión, al menos ten respeto. Marcela lo miró con odio, pero se contuvo. Está bien, haz lo que quieras. Pero recuerda. Cuando esto acabe mal, tú serás el único responsable. Dicho esto, salió dando un portazo. Esteban suspiró hondo y acarició el cabello de Lucía. No le hagas caso, pequeña. Tú no has hecho nada malo. Yo sé la verdad.
Lucía lo miró con lágrimas en los ojos y murmuró con voz baja, pero cargada de ternura. Gracias, señor Esteban, por creer en mí. En ese instante, Esteban supo que ya no podía retroceder. Estaba decidido a llevar a Rosa al extranjero, sin importar el costo. Esteban pasó toda la tarde haciendo llamadas. Sus contactos en el extranjero pedían expedientes médicos completos, pruebas de compatibilidad y una autorización especial del Ministerio de Salud para trasladar a Rosa. Todo era burocracia, trámites interminables que amenazaban con consumir un tiempo que Rosa ya no tenía. Mientras tanto, Lucía lo observaba con admiración. El millonario que una vez la había ignorado en la calle ahora parecía luchar contra el mundo por salvar a su madre. Rosa, en cambio, se mostraba preocupada. Señor Montero, no quiero que gaste su vida ni su fortuna en nosotras. Usted no nos debe nada. Esteban la interrumpió con voz grave. No vuelvas a repetir eso. Mientras yo tenga un recurso para salvarte, lo usaré. Fue entonces cuando la puerta de la clínica se abrió de golpe. Dos hombres trajeados, con portapapeles en la mano, ingresaron con semblante severo. Detrás de ellos venía Marcela, con una sonrisa venenosa. Estos son los abogados de la junta directiva de la empresa, Esteban. Han venido a informarte oficialmente que tu posición como presidente está en riesgo. Uno de los abogados habló con frialdad. Señor Montero, la ausencia en las últimas reuniones, el mal manejo mediático y los gastos injustificados han alarmado a los accionistas. Si insiste en desviar fondos y tiempo a este caso personal, podrían destituirlo del cargo. Esteban apretó los puños, furioso. ¿Un caso personal? Esto es una vida humana, tan bajo hemos caído que ya no distinguimos entre negocios y humanidad. Marcela replicó de inmediato. Los Montero no se mezclan con miserables. Si sigues adelante, perderás todo lo que construimos. Lucía, que escuchaba escondida tras la puerta, sintió un nudo en la garganta. No entendía de empresas ni de juntas directivas, pero sí comprendía que Esteban estaba arriesgando todo por ellas. Rosa, con voz débil pero firme, habló desde la cama. Señor Esteban. Si ayudarme significa perderlo todo, le ruego que se detenga. No quiero ser la causa de su ruina. Esteban cerró los ojos, respirando hondo. La decisión que debía tomar era más difícil de lo que jamás imaginó, salvar a Rosa y desafiar a su propia familia, o ceder ante la presión y conservar su poder. Su respuesta fue breve, pero contundente. No pienso elegir entre ustedes y mi conciencia. Si debo perderlo todo, que así sea. El rostro de Marcela se endureció, mientras los abogados lo miraban con incredulidad. Aquella declaración marcaba un punto de no retorno. La tensión con la junta directiva no detuvo a Esteban. Apenas los abogados se marcharon, comenzó a preparar todo para el viaje. Ordenó a su chofer que gestionara pasaportes, boletos y permisos de salida médica. Su determinación era férrea, Rosa y Lucía volarían con él al extranjero, sin importar los obstáculos. Pero Marcela no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Desde su oficina, comenzó a mover contactos en la prensa y en el Ministerio de Salud. Si Esteban quería trasladar a Rosa, tendría que enfrentarse a trabas burocráticas inesperadas. Esa misma tarde, un funcionario llegó a la clínica con documentos en mano. Señor Montero, lamento informarle que no podemos autorizar el traslado de la paciente al extranjero. El expediente está incompleto y, además, se detectaron irregularidades en la solicitud. Esteban frunció el ceño. ¿Irregularidades? Yo mismo envié todo. Esto es un obstáculo puesto a propósito. El funcionario bajó la mirada, incómodo. No podía decirlo en voz alta, pero era evidente que alguien con influencia estaba detrás de aquel bloqueo. Lucía, que escuchaba, sintió que la esperanza se le desmoronaba. Abrazó a su madre, llorando en silencio. Mamá, no nos van a dejar ir, ¿qué vamos a hacer? Rosa, débil, acarició su cabello. Hija, si Dios quiere, encontraremos otra forma. Esteban, con rabia contenida, golpeó la mesa. No pienso rendirme. Si me cierran una puerta, abriré otra. Nadie va a decidir sobre la vida de tu madre excepto nosotros. Esa noche, mientras Lucía dormía abrazada a su madre en la cama del hospital, Esteban se quedó de pie en la ventana, mirando las luces de la ciudad.
Su celular vibró con un mensaje inesperado de un número privado. Si realmente quiere salvar a la mujer, la verdad de su pasado debe salir a la luz. Solo así tendrá la fuerza para vencer a su hermana. Esteban sintió un escalofrío. ¿Qué verdad? ¿Qué conexión oculta había entre Rosa y su familia que aún no conocía? La respuesta estaba cerca, y prometía cambiarlo todo. Esteban miró el mensaje en su celular una y otra vez. La verdad de su pasado debe salir a la luz. Aquellas palabras resonaban como un eco incómodo en su mente. Se giró hacia la habitación donde Rosa descansaba y, al verla tan frágil, comprendió que ya no podía seguir con dudas. Entró con paso firme. Lucía dormía en un sillón, abrazada a una manta que una enfermera le había prestado. Esteban se sentó al borde de la cama de Rosa, que abrió lentamente los ojos. Necesito respuestas, dijo con voz grave. Ese mensaje habla de una verdad oculta. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre tú y mi padre? Rosa lo miró con un suspiro cargado de resignación. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esteban, yo nunca quise que lo supieras así, pero tu padre no solo fue mi patrón. Fue el hombre que me dio un motivo para no rendirme. Cuando me quedé sola en este mundo, él me tendió la mano. Y sí, hubo un vínculo entre nosotros, más allá de lo laboral. Esteban sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Un vínculo? ¿Qué intentas decirme? Rosa apretó la sábana con sus manos temblorosas. Quiero decir, que tu padre no solo sabía de mí. Él me protegió como si fuera parte de su familia. Y aunque jamás lo reconoció oficialmente, tú y Lucía están más conectados de lo que imaginas. El corazón de Esteban se aceleró. Su mente se resistía a la idea, pero sus labios pronunciaron la pregunta inevitable. ¿Estás diciendo que Lucía? Las lágrimas de Rosa cayeron sobre la almohada. Sí, Esteban. Lucía es sangre de tu sangre. Ella es tu sobrina. El padre que tú recuerdas como distante y severo, fue el mismo que en secreto cuidó de nosotras. Él es el abuelo que Lucía nunca conoció. El silencio cayó como un trueno. Afuera, las luces de la ciudad seguían brillando, ajenas a la verdad que acababa de romper los cimientos de la vida de Esteban. Miró a la niña dormida en el sillón, abrazada a su manta, sin imaginar que acababa de convertirse en la heredera de un apellido que nunca había pronunciado. El corazón de Esteban latía con fuerza mientras las palabras de Rosa aún resonaban en su mente. Lucía es tu sobrina. Por un momento, se quedó en silencio, observando a la niña dormida. Su respiración tranquila, su rostro inocente, ahora no era solo una niña de la calle, era sangre de su sangre. Esteban se levantó lentamente y salió al pasillo. Necesitaba aire, pero sobre todo, necesitaba enfrentarse a la única persona que había mantenido aquel secreto enterrado, Marcela. La encontró en la sala de reuniones privadas de la clínica, revisando unos documentos. Al verlo entrar, levantó la mirada con frialdad. ¿Vienes a rendirte, Esteban? Todavía estás a tiempo de corregir este error. Él cerró la puerta tras de sí y clavó su mirada en ella. Deja de fingir, Marcela. Siempre lo supiste, ¿verdad? Sabías que papá protegió a Rosa y que Lucía es nuestra sobrina. El rostro de Marcela se tensó, aunque trató de mantener la compostura. No sabes de lo que hablas. Sí lo sé. Rugió Esteban, golpeando la mesa con el puño. Rosa me lo confesó. Papá no fue el hombre frío y perfecto que nos pintaste. Tenía un corazón, y su bondad se refleja en esa niña. Lucía es parte de nuestra familia, te guste o no. Marcela apretó los dientes. Finalmente, su máscara de control se rompió. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que la acepte, que la metamos a nuestra casa y la presentemos como una Montero? Nunca. Esa niña es un error, una mancha en nuestro apellido. Yo juré que jamás permitiría que arruinara lo que construimos. Las palabras de su hermana cayeron como cuchillos, pero Esteban ya no dudaba. Entonces prepárate, Marcela. Porque voy a reconocerla, voy a protegerla y voy a darle lo que le corresponde. No permitiré que la sigas tratando como basura. Ella lo miró con desprecio, pero también con miedo. Si haces eso, perderás todo. El consejo, la empresa, el respeto de los socios. Serás un paria.
Esteban respiró hondo, su voz firme como nunca antes. Prefiero perderlo todo, antes que perder mi humanidad. Y no pienso abandonar a Lucía. Jamás. En ese instante, Marcela comprendió que su hermano ya no era el hombre frío de antes. Se había convertido en alguien dispuesto a luchar por una niña que, sin saberlo, estaba destinada a cambiarlo todo. Al día siguiente, la clínica amaneció rodeada de periodistas. La noticia sobre el magnate que había abandonado su empresa por una mujer enferma y su hija se había convertido en un escándalo nacional. Cámaras y micrófonos se agolpaban en la entrada, esperando declaraciones. Marcela, impecable en su traje, se adelantó a dar un discurso frente a la prensa. Señoras y señores, en nombre de la familia Montero, quiero dejar claro que los rumores sobre una supuesta conexión con esa mujer son falsos. Mi hermano atraviesa una crisis personal y ha tomado decisiones equivocadas, pero la empresa seguirá firme. No permitiremos que oportunistas manchen nuestro apellido. Las palabras encendieron a los reporteros. Preguntas llovían por todas partes. Pero de pronto, una figura salió por las puertas de la clínica, Esteban. Con paso firme, se colocó frente a los periodistas y, para sorpresa de todos, tomó el micrófono. Lo que mi hermana llama rumores, es la verdad. Esa mujer, Rosa, trabajó para nuestra familia durante años, y fue mi padre quien la protegió cuando más lo necesitaba. Y la niña que ustedes han visto, no es una desconocida. Su nombre es Lucía. Y ella es mi sobrina. Sangre de mi sangre. Una Montero. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Las cámaras enfocaban a Marcela, cuyo rostro se desfiguraba en rabia e incredulidad. Estás destruyendo todo por una niña de la calle. Le gritó, perdiendo el control. Pero Esteban se mantuvo erguido, su voz más fuerte que nunca. No. Estoy construyendo algo que el dinero jamás nos dio, dignidad. Esta niña no pidió nacer en la pobreza, pero yo no pienso darle la espalda. Si eso significa perder la empresa, que así sea. Prefiero ser un hombre íntegro que un magnate sin alma. Los flashes no paraban, los periodistas gritaban preguntas, y el escándalo se multiplicaba en cuestión de minutos. Dentro de la clínica, Lucía escuchaba todo por la televisión de la sala de espera. Sus ojitos se llenaron de lágrimas al oír las palabras de Esteban. Corrió hacia la puerta y, en medio de la multitud, lo abrazó con fuerza. Gracias, tío Esteban, susurró, con la voz quebrada. Él se inclinó, correspondiendo al abrazo. En ese instante, comprendió que ya no estaba solo. Había encontrado una familia en el lugar menos esperado. Lo que nadie imaginaba era que, tras aquella declaración pública, la batalla recién comenzaba. Y el tiempo de Rosa se agotaba cada segundo más rápido. La conmoción mediática no daba tregua. Esteban se convirtió en el centro de todas las portadas, magnate revela sobrina oculta, escándalo en la familia Montero, el millonario que desafió a su propia sangre. Dentro de la clínica, sin embargo, la realidad era mucho más dura. Esa misma noche, Rosa sufrió una crisis repentina. Las alarmas de las máquinas comenzaron a sonar, y médicos y enfermeras corrieron a la habitación. Lucía gritaba desesperada, agarrada de la mano de su madre. Mamá, no me dejes, por favor, aguanta. Esteban irrumpió en la sala, apartando a los enfermeros para acercarse. El doctor Herrera lo detuvo con firmeza. Señor Montero, salga. Ella está entrando en una insuficiencia respiratoria aguda. El empresario quedó helado, viendo cómo conectaban tubos y aumentaban el oxígeno. Los minutos parecían eternos, hasta que el doctor salió con expresión grave. No podemos seguir esperando. Si no entra a lista de trasplante ahora mismo, no pasará de la semana. Lucía se abrazó al cuerpo de Esteban, sollozando sin control. Tío Esteban, haz algo. No dejes que se muera. Esteban apretó la mandíbula. Su decisión estaba tomada. Doctor, haga los trámites. Yo me encargaré de que entre en esa lista, aunque tenga que mover cielo y tierra. El doctor asintió, pero agregó con cautela. Necesitamos un donante compatible, y eso puede tardar meses. La esperanza parecía desmoronarse de nuevo, hasta que Rosa, con la poca fuerza que le quedaba, abrió los ojos y susurró con voz débil. No, no se culpen, si mi hora llega,
acepten la voluntad de Dios. Lucía rompió en un llanto desgarrador. No digas eso, mamá, no me dejes sola. Esteban tomó la mano de Rosa con fuerza. Sus ojos brillaban con algo que pocas veces mostraba, lágrimas contenidas. No voy a dejar que te vayas. Te lo prometo. Encontraré la manera, aunque me cueste la vida. En ese instante, sonó el teléfono del doctor Herrera. Contestó rápidamente y sus ojos se abrieron con sorpresa. Señor Montero, acaban de notificarme. Hay un posible donante. Pero está en otra ciudad. Si quiere que Rosa tenga una oportunidad, debemos actuar ahora. El tiempo se había acabado. La decisión estaba frente a ellos. El anuncio de un posible donante cayó como un rayo en la habitación. Esteban se incorporó de inmediato, su voz sonó más fuerte que nunca. Preparen todo. No vamos a perder ni un segundo. El doctor Herrera asintió, marcando números y dando órdenes urgentes. La operación es delicada. El donante está en otra ciudad, debemos trasladar el órgano en condiciones especiales y organizar un equipo quirúrgico de inmediato. El margen es mínimo. Lucía miraba a Esteban con lágrimas en los ojos, como si él fuera la única esperanza en medio de la tormenta. ¿De verdad van a salvar a mi mamá? Él se agachó, poniéndose a su altura. Sí, pequeña. Haré todo lo que esté en mis manos, y aún más, si es necesario. En cuestión de horas, Rosa fue trasladada a quirófano. Los pasillos de la clínica se llenaron de médicos, enfermeras y camillas corriendo. Lucía se aferraba a Esteban, demasiado pequeña para comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Antes de entrar, Rosa pidió un momento con su hija. La enfermera permitió que Lucía se acercara. Hija, susurró Rosa, acariciándole el rostro. Si no salgo de esta, recuerda que siempre te amé con todo mi corazón. Eres mi mayor milagro. Lucía lloraba desconsolada. No, mamá, no me digas eso, tú vas a vivir, tienes que vivir. Los médicos tuvieron que separarlas con suavidad. La puerta del quirófano se cerró lentamente, dejando a Esteban y Lucía afuera, con el corazón en suspenso. El tiempo se volvió eterno. Minuto tras minuto, Lucía no soltaba la mano de Esteban, rezando en silencio. Él, en cambio, caminaba de un lado a otro, tratando de controlar la angustia. Por primera vez en su vida, no podía comprar una solución, solo podía esperar. Finalmente, después de horas que parecieron días, el doctor Herrera salió del quirófano con el rostro cansado, cubierto aún por la mascarilla quirúrgica. Todos contuvieron la respiración. Lucía corrió hacia él. Dígame que mi mamá está viva. El doctor respiró hondo, bajó la mascarilla y los miró fijamente. La operación fue un éxito. Rosa tiene una nueva oportunidad de vivir. Lucía lanzó un grito de alegría y se abalanzó sobre Esteban, abrazándolo con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran de felicidad. Esteban, conmovido, alzó la vista al techo y murmuró para sí mismo. Gracias, padre, por guiarme hasta aquí. Pero lo que ninguno sabía era que, tras aquella victoria, vendría el momento más importante de todos, el futuro que Esteban estaba por decidir para Lucía y su madre. Pasaron varios días desde la cirugía. Rosa, aunque débil, abría los ojos cada mañana con un brillo distinto, uno que hablaba de esperanza. El oxígeno ya no era un castigo, sino un aliado que le ayudaba a respirar mientras su cuerpo se adaptaba al nuevo pulmón. Lucía no se separaba de su lado. Su risa inocente comenzó a llenar los pasillos de la clínica, contagiando a enfermeras y médicos. Por primera vez en mucho tiempo, la niña no vendía dulces en las calles ni lloraba de hambre, sonreía, con la certeza de que su madre vivía. Una tarde soleada, Esteban llegó a la habitación con un sobre en la mano. Su mirada estaba firme, pero esta vez había en ella una dulzura que nunca antes había mostrado. Rosa, Lucía, dijo mientras se sentaba frente a ellas. He tomado una decisión. Ya no quiero que vivan con miedo, ni en la miseria. Ustedes forman parte de mi familia, y quiero que estén bajo mi protección. Desde hoy, Lucía llevará oficialmente el apellido Montero. Los ojos de la niña se abrieron como platos. De verdad, tío Esteban, ya no tendré que vender dulces nunca más. Esteban sonrió con ternura, acariciando su cabello. Nunca más.
Tu única preocupación será estudiar, jugar y ser feliz. Rosa, con lágrimas en los ojos, intentó hablar, pero su voz se quebró. No sé cómo agradecerte, has cambiado nuestro destino. Esteban negó con la cabeza. No, Rosa. Fueron ustedes quienes cambiaron el mío. Me enseñaron que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en los lazos que construimos. En la familia. Lucía se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Rosa los observaba, y en ese instante supo que, pase lo que pase, su hija ya no estaría sola. El sol se filtraba por la ventana, bañando la habitación con un resplandor dorado. Afuera, el mundo seguía girando con su ruido y su indiferencia. Pero allí dentro, en esa pequeña sala, tres corazones se unían bajo una verdad irrefutable. La esperanza siempre puede nacer en los lugares más inesperados. Moraleja final. En un mundo donde muchos miran hacia otro lado ante el sufrimiento ajeno, siempre hay alguien capaz de detenerse, tender una mano y cambiar un destino. Porque la bondad, aunque parezca pequeña, puede transformar la vida de los demás y también la propia. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.